amada iglesia. Entonces ya tenemos claro que el sello desde la antigüedad ha sido algo de gran importancia y que a día de hoy sigue siendo de importancia y más a nivel espiritual. Por eso le digo, abróchese el cinturón, no se vaya a desanimar. Usted sabe que la palabra del Señor nunca es para desanimar, sino para abrir nuestro entendimiento y que nosotros podamos corregir las cosas mal que están en nosotros por ignorancia. Porque recuerde que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. A día de hoy Jesucristo no viene a condenar a nadie. Ningún mensaje, ningún versículo que usted encuentre en la palabra de Dios a día de hoy, alguna interpretación, entendimiento, es para condenar a su vida, para decirle que usted no vale, que usted es malo, que usted no. Él viene es para abrir nuestro entendimiento, porque la palabra de Dios viene y nos confronta, pero esa confrontación es para salvación, para que nuestra vida sea transformada y sea renovada. Entonces, la palabra del Señor dice que en el reino de Dios el sentido de los sellos no es ajeno, y que todo aquel que nace de nuevo, que cree en el Señor Jesucristo de corazón, lo primero que sucede en su vida es que sellado. Tiene una marca en el mundo espiritual que lo identifica como hijo de Dios. Por eso el domingo hablábamos de quiénes van a ser arrebatados, los que tienen al Espíritu, y ese Espíritu que representa ese sello. O sea que el Señor lo que hace, porque el único que sabe quién le ha aceptado como Señor y Salvador en su vida es el Señor mismo. Entonces Él dice, este se arrepintió. Este me entregó su corazón, en verdad, quiere que su vida sea transformada, se ha arrepentido de sus pecados. Entonces el Señor, no que nosotros seamos ganados, pero sí el Señor dice, lo marco, lo sello, le pongo un sello que demuestre espiritualmente que Él ahora es de mi ¿qué? Pertenencia, primero. Segundo, que Él es mi hijo. Y yo garantizo, mira todo lo que hace el Espíritu Santo, yo garantizo que Él ha cambiado de reino. Él ya no pertenece. Dice la palabra del Señor que todo aquel que no tiene ese sello no es hijo de Dios. ¿Cómo así? Pero si yo iba a la iglesia, yo hasta los vi echar fuera demonios. Hoy vamos a hablar de un tema. ¿Cuántos quieren aprender? No se asusten ni se enfaden. Recuerde que la palabra, siempre que el Señor nos expone, es para que aprendamos. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si es que yo iba a la iglesia y es que tenía una unción tremenda y echaba fuera demonios. Pues hermano, abroche el cinturón, porque resulta que es que Satanás es imitador y hace lo mismo. ¿Cómo así? O sea que una persona puede hacer milagros, puede echar fuera demonios y no ser hijo de Dios. Sí. Por eso es tan delicado y esto es tan serio. Esto es tan serio y tan delicado porque el único que garantiza que nosotros somos hijos de Dios es el Espíritu Santo, porque Él es nuestro sello. Efesios 1, 13 y 14 dice la palabra del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿fuisteis qué? ¿Qué dice la palabra? ¿Fuisteis qué? Sellados. Sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. La palabra arras quiere decir la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste ¿qué? Sellado. Viene el Señor y pone a los que han creído de corazón, dice, y fuisteis sellados ¿con qué? Lo especifica la misma palabra, lo estamos leyendo, un texto muy claro, con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que todo aquel que recibe a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, todo aquel que en Él se produce ese nuevo nacimiento que habló Jesús con Nicodemo, porque Jesús le dijo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Vuelve a hablar el Señor de lo mismo, y ahora con palabras del mismo Jesús. El que no tiene el Espíritu Santo a mi reino no entra. En pocas palabras,
Y mira que a veces se enseña tan poco sobre el Espíritu Santo, tan poco sobre la importancia del Espíritu Santo y lo que representa para nosotros como hijos de Dios. Tanto así, para no extendernos, vamos de una vez a Romanos capítulo 8, donde la palabra del Señor nos dice abiertamente que aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. O sea que todo aquel que no es guiado por el Espíritu Santo no es hijo de Dios. Eso está fuerte, eso está fuerte. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea que hay personas que parecen ser hijos de Dios, pero no lo son. Porque el único que garantiza de que yo soy hijo, ¿quién es? El Espíritu Santo. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, si usted no tiene el Espíritu Santo, no es hijo de Dios. Pero es que yo creo en Dios, yo creo, yo hago cosas buenas, yo ayudo, sí, pero la palabra es clara y dice que el que no cree, no tiene el Espíritu morando en él, no ha sido sellado, no es hijo de Dios, por más que crea, porque ya sabemos que los demonios también creen y tiemblan. O sea que eso no es garantía. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién fue el espíritu que levantó de los muertos a Jesús? El mismo Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Los que tengan ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Quiénes van a resucitar de los muertos? Los que tengan el Espíritu Santo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que usted fue a la iglesia, usted aceptó a Cristo, pero usted todo el tiempo vive haciendo sus planes, tomando sus decisiones, usted no ora al Señor, usted no pide la guía del Espíritu Santo para tomar sus decisiones. Entonces, ¿quién es el que realmente está guiando su vida? ¿Quién es el que está, hermano? Y eso es tan delicado, tan delicado. ¿Por qué? Porque como lo hablábamos el miércoles en las iglesias, pasa que se infiltra mucha gente que parece que es de Dios, pero no lo es. Y no tiene el Espíritu Santo. Y esto es tan fuerte que la palabra de Dios por eso dice que en los postreros tiempos muchos serán engañados. ¿Y sabe quiénes son engañados? Los que van a las iglesias buscando profecías, que le impongan manos, que los liberen, que les arreglen la vida, pero ni siquiera verifican si la persona a través de la cual supuestamente se están obrando esos milagros, sea de Dios o no sea de Dios. ¿Cómo así? Es que si yo fui y oraron por mí y yo lloré, temblé, hasta milagros hicieron, esa persona tiene que ser de Dios. No, la palabra de Dios dice que Satanás también hace milagros. Y mira, tantos años de verdad, hermanos, para mí, como oraba Jessy en la intercesión, esta palabra a mí me ha ministrado muchísimo, y para mí es una palabra fuerte, porque yo leyendo Mateo 7:21 tantos años, y claro, la comparabas con Marcos 16:17, creo que es el versículo que el Señor le dice a los discípulos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Mira, y durante años uno pensaba que las personas que fluían en los dones del Espíritu eran de Dios. Pero claro, comparabas con Mateo 7:21, que el Señor dice, pero en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos lenguas, profetizamos, y el Señor les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Yo decía, pero ¿cómo así? Si el Señor mismo está diciendo, en mi nombre hicieron estas cosas, ¿y por qué les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí? Entonces, en verdad, ¿quién era el que hacía los milagros? No era el Señor. No era el Espíritu Santo. Y usted me va a decir, ay no, ¿usted cómo se le ocurre decir eso? ¿Usted dónde está inventando eso? Hermano, eso es tan fuerte y tan verdadero y tan delicado. Y yo sé que Dios trae esta palabra. Cuando Dios trae una palabra a nuestra vida es porque Él nos quiere guardar de algo venidero.
Hermano, y es tan delicado que cuando Jesús vino, los mismos fariseos se atrevieron a acusarlo a él, que él echaba fuera a los demonios por Belcebú. ¿Por qué lo acusaron? Dice, le dijeron por Belcebú, el príncipe de los demonios. Ya sabemos que el príncipe de los demonios se llama Belcebú y no vamos a dar una clase de demonología, pero es así. Le dijeron por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. O sea, le estaban diciendo que era el mismo Satanás que obraba todos esos milagros a través de él. Ay, por eso es que yo iba donde San Gregorio y yo salí sana de allí, pero usted no lo sanó el Señor. Ay, el diablo hace milagros. Sí, el diablo hace milagros, tanto así. Por eso le digo, abroche de los cinturones y ojalá esta palabra nos lleve a tener un compromiso más real y sincero con el Señor y que nuestra fe madure, porque en los postreros tiempos muchos serán engañados por no tener el Espíritu Santo y por andar siguiendo los milagros, las señales, los prodigios. Ay, va a haber una campaña que me profetice. ¿Y usted qué sabe si ese profeta es verdadero o es falso? Porque la palabra de Dios habla que hay falsos profetas. ¿Qué nos está hablando el Espíritu Santo hoy? Que nosotros ya Dios nos quiere llevar a un nivel de madurez que aprendamos a distinguir que es de Dios y que no es de Dios,